Mis padres me dijeron durante años que no podían ayudarme a pagar la universidad. Sin embargo, usaron en secreto el fondo universitario, creado a mi nombre, para pagar la universidad privada de mi hermana. La semana pasada descubrí que mis padres habían creado un fondo universitario para mí, que vaciaron para pagar la educación de mi hermana. Ahora tengo 24 años y mi hermana tiene 20. Nunca fui a la universidad porque mis padres siempre me dijeron que no podían ayudarme económicamente. Insistían en que si quería ir a la universidad tendría que arreglármelas solo, así que no fui. Comencé a trabajar justo después de terminar la preparatoria, primero en una gasolinera y luego pasé a un trabajo en una tienda minorista en un centro comercial. He estado trabajando a tiempo completo durante unos 6 años. Mi hermana comenzó la universidad hace 2 años. Asiste a una universidad privada que cuesta algo así como $45,000 al año. Siempre supuse que había obtenido becas o ayuda financiera o algo por el estilo. Nunca pregunté mucho al respecto porque honestamente trataba de no sentirme resentido. Cuando estaba en la preparatoria tenía buenas calificaciones. Estaba en la sociedad de honor. Quería estudiar negocios o contabilidad, pero mis padres seguían diciendo que no podían ayudarme económicamente. Repetidamente afirmaban que no tenían dinero para la universidad. Me sugerían que intentara obtener becas, pero que ellos no podían contribuir con nada. La universidad comunitaria era una opción, pero incluso para eso, estaría solo. Me enteré del fondo universitario completamente por accidente. Estaba en casa de mis padres el domingo pasado para la cena. Tienen estas cenas familiares mensuales a las que insisten en que todos asistamos. Mi hermana también estaba allí. Después de la cena, mi padre me pidió que buscara unos archivos en su oficina. Estaba ayudando a mi tío con los impuestos o algo así. Fui a su oficina y empecé a buscar en el archivador la carpeta que me pidió. Encontré una carpeta con mi nombre. No estaba husmeando, lo juro. Estaba justo allí mientras buscaba los documentos fiscales. La abrí y pensó que tal vez eran expedientes escolares antiguos o algo así. Eran estados de cuenta bancarios, muchos, de una cuenta a mi nombre que yo no sabía que existía. La cuenta fue abierta cuando nací. Mis abuelos y mis padres habían estado depositando dinero en ella durante años. Los estados de cuenta mostraban depósitos regulares hasta que cumplí unos 18 años. El último estado de cuenta en la carpeta mostraba un saldo de poco más de $13,000. Había una nota que decía transferido al fondo educativo de Emily, con una fecha de hace 4 años. Emily es mi hermana. Me llevé la carpeta cuando bajé de nuevo. Les pregunté a mis padres qué era eso. Mi madre se asustó al ver lo que tenía en las manos. Mi padre se enojó. Según él, no tenía ningún derecho a revisar sus archivos personales. Le señalé que la cuenta tenía mi nombre, así que parecía que sí era asunto mío. Fue entonces cuando mi madre empezó a llorar. Mi padre me hizo sentarme y me explicaron que sí, había habido un fondo universitario para mí, pero que como decidí no ir a la universidad, ellos optaron por usar el dinero para mi hermana en su lugar. Les recordé que no decidí no ir. Ellos me dijeron que no podían ayudarme. Me lo dijeron durante años, que no tenían dinero para mi educación. Durante toda la preparatoria, cada vez que hablaba sobre la universidad, me cerraban la conversación. Sabían que yo quería ir, sabían que había aplicado a universidades y que me habían aceptado, pero seguían diciendo que no podían costearlo, así que me rendí y conseguí un trabajo en su lugar. Mi padre insistió en que debía estar feliz de que el dinero se usara para ayudar a mi hermana. Según su lógica, al menos se quedó en la familia. Mi hermana estuvo sentada todo el tiempo luciendo incómoda. Afirmó que no sabía que el dinero había sido destinado para mí. Pensaba que nuestros padres lo habían ahorrado específicamente para su educación. Mi madre seguía llorando e insistía en que hicieron lo que creyeron mejor. Me fui. Simplemente me levanté y me fui. Regresé a mi apartamento y desde entonces he estado ignorando sus llamadas y mensajes. Mi hermana me escribió diciendo que lo sentía y que no sabía nada. Mis padres me han llamado como 20 veces. Mi madre ha dejado mensajes de voz diciendo que quieren explicarme. No sé qué hacer. Ese dinero podría haber cambiado mi vida. Podría haber ido a la universidad. Podría tener un trabajo diferente ahora, una carrera. En lugar de eso, he estado trabajando en ventas al por menor durante 6 años mientras mi hermana asiste a una costosa universidad privada con mi dinero. He estado investigando en línea si lo que hicieron fue legal. La cuenta estaba a mi nombre. Pero creo que como era menor cuando se creó, probablemente ellos eran los custodios de la cuenta. No estoy seguro si legalmente hicieron algo mal al transferir el dinero cuando cumplí 18. Moralmente, se siente increíblemente mal. Un amigo sugirió que hablara con un abogado. Otro amigo dijo que simplemente debería cortar la relación con mi familia y seguir adelante. No estoy seguro de qué hacer. Parte de mí quiere saber si tengo algún derecho legal sobre ese dinero. Incluso si no puedo recuperarlo todo, tal vez podría recuperar algo. Aún podría ir a la universidad. Solo tengo 24 años. No es demasiado tarde. El contrato de arrendamiento de mi apartamento está por renovarse el próximo mes. Ya estaba pensando en mudarme a un lugar más barato, más lejos de la ciudad. Ahora me pregunto si debería mudarme aún más lejos.
Tal vez a otro estado, alejarme por completo de mi familia, pero eso se siente como dejarlos salir impunes. Llamé a mis abuelos, son los padres de mi madre. Ellos fueron quienes iniciaron el fondo universitario cuando nací. No tenían idea de que el dinero había ido a parar a mi hermana. Pensaban que yo había decidido no usarlo. Se quedaron en shock cuando les conté lo que pasó. Mi abuelo iba a llamar a mis padres para arreglar esto. No he sabido nada desde entonces. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que me enteré del fondo universitario. Hablé con un abogado, encontré uno que ofrece consultas iniciales gratuitas y me reuní con él el lunes pasado. Llevé copias de los estados de cuenta bancarios que tomé de la casa de mis padres. Después de revisarlos, me sugirió que podría tener un caso dependiendo de exactamente cómo se configuró la cuenta. Si era una cuenta de custodia bajo la Ley de Transferencias Uniformes a Menores, Uniform Transfers to Minors Act, entonces legalmente el dinero se volvió mío cuando cumplí 18 o 21 años, dependiendo de las reglas del estado. Si mis padres lo transfirieron después de ese punto sin mi consentimiento, podrían haber cometido fraude financiero. El abogado necesitaba ver los documentos originales de la cuenta para estar seguro. Me preguntó si estaba dispuesto a solicitarlos al banco o a pedírselos a mis padres. Decidí intentar con el banco primero. Me informó de sus honorarios, los cuales no puedo pagar en este momento. Su recomendación fue intentar resolverlo directamente con mis padres primero y solo emprender acciones legales si eso no funciona. Fui al banco al día siguiente. Es una cooperativa de crédito local donde mis padres siempre han tenido cuentas. Pregunté sobre la cuenta y mostré mi identificación. El funcionario del banco no pudo darme ninguna información porque mi nombre ya no figuraba en la cuenta. Salí del banco y me senté en mi auto durante 1 hora. Finalmente, decidí enviar un mensaje de texto a mis padres. Les dije que quería los documentos originales de la cuenta y una explicación de lo que había pasado con el dinero. Mi padre respondió de inmediato, insistiendo en que explicarían todo si iba en persona a hablar con ellos. Me negué, exigiendo primero los documentos. No respondió después de eso. Mi hermana me llamó esa noche. Según ella, nuestros padres estaban muy molestos. Ella mantenía que no sabía que el dinero originalmente era para mí. Juró que si lo hubiera sabido, nunca lo habría aceptado. Me pidió que habláramos en persona. Acepté encontrarme con ella para tomar un café al día siguiente. Nos reunimos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Lucía cansada. Admitió que había estado luchando con la culpa desde que se enteró. Según ella, nuestros padres siempre dijeron que estaban pagando su educación con sus ahorros e inversiones. Nunca lo cuestionó. Quería saber cuáles eran mis planes. Después de escuchar sobre mi reunión con un abogado, se molestó y preguntó si realmente iba a demandar a nuestros padres. Le dije que aún no lo sabía, pero que quería la verdad y lo que era legítimamente mío. Me preocupaba que estuviera planeando hacerla abandonar la universidad. Le aseguré que ese no era mi objetivo. Ella ya estaba a la mitad de su carrera, pero nuestros padres tenían que arreglar esto de alguna manera. Ella no veía cómo podrían reunir esa cantidad de dinero ahora. La mayor parte ya se había gastado en sus 2 primeros años de matrícula y alojamiento. Cuando pregunté sobre el costo de su educación, me reveló que eran unos $45,000 por año, incluyendo todo. Esos son $90,000 ya gastados de mi fondo, con probablemente otros $90,000 por venir para que termine. No tenía becas ni ayuda financiera porque nuestros padres le dijeron que lo tenían cubierto, así que nunca aplicó a nada. Después de reunirme con mi hermana, decidí enviar un correo electrónico a mis padres. Escribí que quería saber exactamente cómo se configuró la cuenta, cuándo y cómo transfirieron el dinero, y cuál era su plan para enmendar lo que habían hecho. Mi madre respondió unas horas después. Según ella, la cuenta fue abierta como una cuenta de ahorros cuando nací, con ella y mi padre como titulares por mi beneficio. Cuando decidí no ir a la universidad, asumieron que no necesitaba el dinero y lo transfirieron para ayudar a mi hermana. Se disculpó por no haberlo discutido conmigo primero. Le respondí señalando que nunca decidí no ir a la universidad. Ellos me dijeron que no podían ayudarme económicamente. Le pregunté por qué me mintieron diciendo que no había dinero para mi educación. Ella evitó esa parte en su siguiente correo. Solo afirmó que creían que estaban tomando la mejor decisión para el bienestar de toda la familia. Sabían que yo era independiente y que podía salir adelante por mi cuenta, mientras que mi hermana necesitaba más apoyo. He estado investigando opciones universitarias para mí. Hay una universidad estatal a unos 30 minutos de donde vivo, que ofrece clases nocturnas y de fin de semana. Podría conservar mi trabajo y tomar clases a tiempo parcial, pero incluso con matrícula estatal, me tomaría años completar un título de esa manera, y tendría que endeudarme. El dinero que se suponía era para mí habría cubierto toda mi educación y mis gastos de vida, justo como está haciendo ahora por mi hermana. Mis abuelos me llamaron de nuevo la semana pasada. Hablaron con mis padres. Mi abuelo estaba realmente furioso con toda la situación. Habían contribuido a mi fondo universitario durante años con el entendimiento de que era específicamente para mi educación.
Si hubiera sabido que mis padres lo iban a redirigir, lo habría configurado de otra manera. Se ofreció a pagar al abogado. Acepté, pero tomé turnos extra en el trabajo para ahorrar dinero para los honorarios legales, por si acaso. Luego recibí un correo electrónico de mi padre. Quería dejar atrás todo este malentendido y seguir adelante como familia. Me invitó a cenar el domingo. Aún no he respondido. No veo cómo esto sea un malentendido. Me mintieron durante años y tomaron el dinero que era para mí. No quiero simplemente fingir que eso no pasó. Conseguí un segundo empleo entregando comida los fines de semana para tratar de ahorrar más rápido. Entre mi trabajo regular y estoy trabajando unas 60 horas a la semana. Es agotador, pero me da menos tiempo para pensar en todo esto. Mi hermana me escribió otra vez hace unos días. Al parecer, nuestros padres han estado peleando mucho desde que salió todo esto a la luz. Nuestra madre llora todo el tiempo y nuestro padre está enojado con todos. Ella me pidió otra vez que hablara con ellos y tratara de llegar a un acuerdo. Le dije que todavía estoy tratando de decidir qué hacer. El abogado se puso en contacto conmigo nuevamente después de enterarse de lo que descubrí en el banco. Me explicó que sin ver los documentos originales de la cuenta, es difícil saber con certeza qué base legal tengo. Sugirió enviar una carta formal a mis padres solicitando todos los documentos relacionados con la cuenta y un desglose de cómo se gastó el dinero. Si se negaban, eso fortalecería mi caso si más adelante decidía tomar acciones legales. Voy a enviar esa carta. La redacté anoche y la enviaré mañana por correo certificado. Todavía no he decidido si iré a la cena del domingo. Parte de mí quiere evitarlos por completo. Otra parte quiere mirarlos a los ojos y preguntarles cómo pudieron hacerme esto. No sé qué sería mejor. La renovación de mi contrato de alquiler vence en 5 días. Decidí quedarme en mi apartamento actual por ahora. Mudarse sería costoso, y necesito ahorrar cada centavo que pueda. Además, no quiero huir de esta situación. Quiero resolverla de alguna manera, incluso si eso significa tomar acciones legales. Sigo pensando en todas las veces que he tenido dificultades económicas en los últimos 6 años. La vez que mi auto se descompuso y no pude pagar la reparación durante 3 meses. Así que tomaba el autobús durante horas cada día para llegar al trabajo. La vez que me enfermé y no pude ir al médico porque no podía pagarlo. Así que simplemente lo sobrellevé. Todos los cumpleaños y días festivos, en los que apenas podía comprar pequeños regalos para mi familia, mientras ellos estaban sentados sobre una pila de dinero que era para mí. Lo peor es que habría estado bien si tan solo hubieran sido honestos desde el principio. Si me hubieran dicho cuando estaba en la preparatoria, tenemos algo de dinero ahorrado para tu educación, pero no es suficiente para una universidad de 4 años, así que tal vez deberías considerar empezar en un colegio comunitario, lo habría entendido. Habría tomado decisiones diferentes, pero en lugar de eso, me mintieron y dijeron que no tenían nada, mientras planeaban dárselo todo a mi hermana. Mi hermana está estudiando historia del arte, quiere trabajar en un museo algún día. No es un título práctico con grandes perspectivas laborales. Yo quería estudiar contabilidad. Podría haber tenido una carrera sólida a estas alturas, pero ella tiene la oportunidad de seguir sus sueños con mi dinero, mientras yo trabajo en ventas minoristas y reparto comida los fines de semana. No he dormido bien en semanas. Estoy cansado todo el tiempo, pero cuando me acuesto por la noche, mi mente no deja de correr. Sigo imaginando confrontaciones con mis padres que nunca suceden en la vida real. Actualización 2. Ha pasado otro mes desde mi última actualización. Han ocurrido muchas cosas. No fui a la cena familiar. En su lugar, envié por correo la carta formal que mi abogado me ayudó a redactar. La mandé por correo certificado para saber cuándo la recibían. La carta solicitaba todos los documentos relacionados con la cuenta, un desglose completo de cómo se gastó el dinero y un plan de reembolso. Les di 2 semanas para responder antes de que tomara otras medidas, lo cual era la forma diplomática del abogado de decir que los demandaría. 3 días después de que recibieron la carta, mi padre se presentó en mi apartamento. No lo esperaba. Tocó la puerta mientras me preparaba para mi turno de reparto por la tarde. Cuando abrí, entró empujándome con la carta en la mano. Estaba rojo del rostro. Comenzó a despotricar sobre cómo era un desagradecido y cómo no podía creer que estuviera amenazando con acciones legales contra mis propios padres. Según él, ellos me habían provisto toda la vida y yo no tenía derecho a exigirles nada ahora. Me mantuve calmado y le dije que si no podía hablar razonablemente, necesitaba irse. Se enfureció aún más. Desde su punto de vista, yo estaba destruyendo a la familia por dinero. Mi hermana estaba devastada porque yo intentaba quitarle su educación. Mi madre no había dejado de llorar desde que recibieron mi carta. Cuando pregunté por los documentos de la cuenta, afirmó que ya no los tenían. Le pregunté por el desglose de cómo se gastó el dinero. Aparentemente, no llevaron registro de cada centavo. Le señalé que no pedía cada centavo, solo una idea general. Según él, el dinero fue para la matrícula y alojamiento de mi hermana, y eso era todo lo que necesitaba saber. Cuando pregunté por el plan de reembolso, realmente explotó. Según él, no tenía nada que reembolsar porque el dinero nunca fue legalmente mío.
Ellos siempre controlaron la cuenta y tenían derecho a usarla como mejor les pareciera. Esperaba poder ayudarme con la universidad, pero cuando elegí otro camino, redirigieron los fondos a mi hermana. Le recordé otra vez que nunca elegí no ir a la universidad. Ellos me dijeron que no podían ayudarme financieramente. Afirmó que eso fue porque pensaron que no me tomaba en serio la educación. Le pregunté cómo podían pensar eso cuando tenía buenas calificaciones y fui aceptado en varias universidades. No tuvo respuesta para eso. Finalmente, le dije que necesitaba irse. Tenía que ir a trabajar. Al levantarse, me advirtió que debía dejar todo esto si quería seguir siendo parte de la familia. Luego se fue. Estaba temblando después. Llamé para reportarme enfermo a mi trabajo de repartidor. No podía enfrentarme a los clientes después de eso. Mi madre comenzó a llamarme al día siguiente. No respondí sus mensajes de voz, donde rogaba que lo resolviéramos como familia. Decía que me amaban y que no querían perderme por solo dinero. Le respondí por mensaje de texto que si la familia era más importante que el dinero, entonces no me habrían mentido durante años, ni le habrían dado mi fondo universitario a mi hermana. Mi hermana también me escribió. Al parecer, nuestro padre llegó a casa después de visitarme y golpeó una pared, haciendo un agujero. Nuestra madre tuvo que tomarse un día libre del trabajo porque estaba demasiado afectada. Ella me rogó que por favor dejara las amenazas legales y hablara con ellos. Se sentía atrapada en el medio y no sabía qué hacer. Me ofreció de nuevo pagarme cuando se graduara, pero admitió que le tomaría años. Hablé con mi abogado otra vez, después de saber que mis padres no estaban proporcionando ningún documento y se negaban a considerar el reembolso. Me explicó que podríamos presentar una demanda para obligarlos a entregar los documentos, pero que sería costoso y no había garantía de que ganáramos. Sugería un último intento de resolverlo directamente antes de emprender acciones legales. Redacté otro correo electrónico para mis padres. Detallé exactamente lo que quería. Todos los documentos relacionados con la cuenta, un desglose de cómo se gastó el dinero y un acuerdo formal de reembolso. Dije que prefería resolver esto sin ir a los tribunales, pero que estaba preparado para hacerlo si era necesario. Les di una semana más para responder. 5 días después, mi padre me envió un correo. Habían reflexionado y estaban dispuestos a reembolsarme $20,000 durante los próximos 5 años en cuotas mensuales de aproximadamente $333. Eso era todo lo que podían pagar. Esperaban que fuera suficiente para que pudiera seguir adelante y reparar nuestra relación. No mencionaron nada sobre los documentos de la cuenta ni el desglose que había solicitado. Reenvié el correo a mi abogado. Lo consideró un comienzo, pero sin un acuerdo formal, no había garantía de que cumplieran con los pagos. También señaló que $20,000 era mucho menos de lo que legalmente me correspondía, considerando que la cuenta tenía más de $13,000 cuando la transfirieron. Me aconsejó no aceptar la oferta sin obtener más información y dejar todo por escrito. Respondí al correo de mi padre. Agradecí su disposición a hablar de reembolso, pero aún necesitaba los documentos de la cuenta y el desglose de cómo se usó el dinero. También señalé que $20,000 era insuficiente dada la cantidad que había en la cuenta. Sugerí que consideraran un monto mayor a reembolsar en un plazo más corto. Mi madre me llamó inmediatamente después de que envié ese correo. Estaba llorando otra vez. Según ella, ya no tenían los documentos y no podían reembolsar más de $20,000 sin sufrir grandes dificultades financieras. Ya estaban planeando sacar una segunda hipoteca sobre su casa para reunir ese monto. Me preguntó si de verdad quería obligar a mis padres a endeudarse solo para castigarlos. Le dije que no se trataba de castigo, se trataba de recuperar lo que era legítimamente mío. Le recordé que ellos me vieron pasar apuros financieros durante años mientras tenían guardado dinero que era para mí. Le pregunté cómo se sentiría ella si alguien le hiciera eso. No tuvo respuesta. Solo seguía insistiendo en que pensaban que estaban haciendo lo mejor en ese momento. Mis abuelos me llamaron otra vez la semana pasada. Querían saber en qué estaba la situación. Les conté sobre la visita de mi padre, la oferta de mis padres de $20,000 y el consejo de mi abogado. Mi abuelo se quedó muy callado. Luego dijo que necesitaba revisar unas cosas y me llamaría después. Me llamó al día siguiente y me pidió que nos viéramos para almorzar. Acepté. Nos reunimos en un restaurante cerca de su casa. Mi abuela también vino. Ambos parecían nerviosos. Mi abuelo había estado revisando unos archivos antiguos y encontró algo que debía ver. Me entregó una carpeta. Dentro había una copia de su testamento y el de mi abuela, de hace 15 años, junto con otros documentos. Señaló una sección del testamento que mencionaba un fondo fiduciario establecido para mi educación. El fideicomiso debía ser administrado por mis padres hasta que yo cumpliera 18 años, momento en el cual se transferiría a mí para fines educativos. Le pregunté si ese era el mismo fondo que yo había descubierto. Creía que sí, pero no estaba seguro. Él había contribuido a un fondo universitario para mí desde que nací, y este fideicomiso era parte de eso. También había otras contribuciones, tanto de mis padres como de dinero de seguros de vida cuando murieron mis otros abuelos.
Le pregunté por qué habían cambiado el testamento desde entonces. Se mostró confundido y afirmó que no lo habían cambiado. Le señalé que si esto aún figuraba en su testamento actual, pero ellos seguían vivos, ¿cómo era posible que mis padres hubieran accedido al dinero? No lo sabía. El fideicomiso no debía estar disponible para mis padres en absoluto. Se suponía que debía transferirse a mí cuando cumpliera 18 años. Llevé los documentos a mi abogado al día siguiente. Después de revisarlos, me explicó que esto cambiaba mucho las cosas. Si el dinero provenía de un fideicomiso establecido por mis abuelos, y los términos del fideicomiso estipulaban que debía transferirse a mí a los 18, entonces mis padres no tenían derecho a redirigirlo. Necesitábamos averiguar exactamente qué ocurrió con ese fideicomiso y cómo mis padres accedieron a él. Redactó una carta legal más formal exigiendo todos los documentos relacionados con el fideicomiso y cualquier cuenta asociada. Si mis padres se negaban a proporcionarlos, presentaríamos una demanda y solicitaríamos los registros al banco mediante citación judicial. Con lo que mis abuelos me habían mostrado, teníamos un caso mucho más sólido de lo que el abogado pensó en un principio. Volví a enviar la carta por correo certificado. Mis padres la recibieron hace 3 días. Mi padre me llamó inmediatamente después de recibirla. Estaba furioso. No podía creer que estuviera involucrando a abogados y amenazando con demandar a mis propios padres. Estaba rompiendo el corazón de mi madre. Si seguía adelante con esto, lo lamentaría por el resto de mi vida. Me mantuve calmado y le dije que solo quería la verdad y lo que me correspondía legítimamente. Si no tenían nada que ocultar, no deberían tener problema en proporcionar los documentos que solicité. Me colgó. Mi hermana me escribió más tarde ese día. Al parecer, nuestros padres ya le habían contado todo. Ahora me preguntaba si podíamos reunirnos otra vez para hablar. Nos vimos en la misma cafetería de antes. Lucía aún más cansada que la vez anterior. Nuestros padres habían estado peleando constantemente desde que llegó la última carta. Nuestra madre finalmente le confesó que habían usado parte del dinero para cosas que no eran su educación. No estaba segura de qué exactamente, pero entendió que fue para renovaciones en la casa y un viaje a Europa que hicieron hace 3 años. Le revolvía el estómago, solo pensarlo. Le conté lo que me habían mostrado mis abuelos. Ella comenzó a llorar. No sabía qué hacer. Estaba a la mitad de su programa universitario y no podía continuar sin el apoyo de nuestros padres. Me preguntó si de verdad iba a demandarlos. Le dije que no quería hacerlo, pero necesitaba la verdad y justicia. Asintió y dijo que lo entendía. Ayer recibí un correo electrónico de mi madre. Estaban dispuestos a aumentar su oferta de reembolso a $50,000, a pagarse en 3 años. Intentarían conseguir copias de los documentos de la cuenta en el banco. Me rogó que no tomara acciones legales hasta que tuvieran la oportunidad de arreglar las cosas. Reenvié el correo a mi abogado. Consideró que la oferta aumentada era una señal de que finalmente estaban tomando esto en serio, pero seguía siendo mucho menos de lo que probablemente me correspondía, especialmente si habían usado el dinero para fines ajenos a la educación de mi hermana. Me aconsejó esperar a ver qué documentos proporcionaban antes de tomar una decisión sobre la oferta. Así que así están las cosas por ahora. Estoy esperando a que mis padres proporcionen los documentos que prometieron. Mi abogado está preparando una demanda por si no lo hacen. Mi hermana está atrapada en el medio, preocupada por su educación y porque la familia se está desmoronando. Mis abuelos están molestos porque no se respetaron sus deseos respecto a mi educación. Y yo sigo trabajando en 2 empleos tratando de ahorrar suficiente dinero para quizá comenzar a tomar clases a tiempo parcial el próximo semestre mientras lidio con todo esto. Aún no duermo bien, las horas extra de trabajo no ayudan con eso. Pero al menos ahora siento que estoy avanzando hacia algún tipo de resolución. No sé si mi relación con mis padres podrá repararse alguna vez después de esto, pero sé que no puedo simplemente dejarlo pasar. No cuando tomaron algo que era legítimamente mío y mintieron durante años. No cuando me vieron luchar mientras usaban mi dinero para sus propios fines. No cuando le dieron a mi hermana oportunidades que a mí me negaron. Necesito la verdad, necesito justicia, y necesito la oportunidad de estudiar que debió haber sido mía desde el principio. Actualización 3. Han pasado 2 semanas más. Finalmente, mis padres proporcionaron algunos de los documentos que había solicitado. Enviaron copias de los estados de cuenta originales de la cuenta de varios años atrás y la documentación de la transferencia de hace 4 años. Mi abogado revisó todo. Lo que descubrimos fue peor de lo que pensaba. La cuenta no era solo un fondo universitario creado por mis padres. Era un fideicomiso establecido por mis abuelos específicamente para mi educación. Lo crearon cuando nací con un depósito inicial de $25,000. Los términos del fideicomiso indicaban que el dinero debía usarse exclusivamente para gastos educativos míos. Mis padres fueron nombrados fiduciarios hasta que cumpliera los 18 años, momento en el cual yo debía convertirme en el beneficiario principal con acceso directo. Los estados de cuenta mostraban depósitos regulares de parte de mis abuelos a lo largo de los años. También había depósitos más pequeños de parte de mis padres, aunque no tan constantes.
Cuando mis abuelos paternos murieron cuando yo tenía 12 años, una parte de su seguro de vida también se añadió al fideicomiso. Para cuando me gradué de la preparatoria, la cuenta tenía más de $13,000. Aquí es donde se pone realmente mal. Según los documentos de la transferencia, cuando cumplí 18 años, mis padres fueron al banco y de alguna manera los convencieron de transferir la titularidad del fideicomiso a ellos de forma permanente en lugar de liberarlo a mí, como lo especificaban los documentos originales. Alegaron que yo era mentalmente incapaz de manejar los fondos. Falsificaron documentos diciendo que tenía algún tipo de discapacidad cognitiva que me impedía tomar decisiones financieras. Consiguieron que un médico firmara esto. No tengo idea de quién es ese médico ni cómo lograron que lo hiciera, porque nunca me han diagnosticado con ninguna discapacidad cognitiva. Con la fiduciaria transferida a ellos, mis padres tuvieron control total de la cuenta. La mantuvieron a mi nombre durante 2 años más. Luego transfirieron todo el dinero cuando mi hermana estaba a punto de comenzar la universidad. La mayor parte fue a una cuenta para su educación, pero no todo. Unos $30,000 se transfirieron a otras cuentas. Según las fechas, esto coincide con la renovación de la casa y el viaje a Europa que mencionó mi hermana. Mi abogado explicó que esto era claramente un fraude. Falsificaron documentos médicos, mintieron sobre mi capacidad mental y violaron los términos del fideicomiso establecido por mis abuelos. Teníamos un caso sólido para una demanda y podríamos potencialmente reclamar no solo el monto original, sino también daños adicionales. Estaba en shock cuando vi todo esto. Sabía que me habían mentido sobre el dinero, pero nunca imaginé que llegarían tan lejos como para falsificar documentos médicos, alegando que yo tenía una discapacidad mental. Se siente como una traición profunda. Al principio, no pude procesarlo. Simplemente me senté en la oficina del abogado mirando los papeles. Mi abogado sugirió darles a mis padres una última oportunidad para resolver esto antes de presentar la demanda. Redactó una carta de demanda en la que detallaba exactamente lo que habíamos descubierto y lo que sabíamos que habían hecho. Exigía el reembolso total de los $3,000 originales más $30,000 adicionales para cubrir lo que se había desviado a fines no educativos. Más intereses sobre todo el monto por los 4 años desde la transferencia. El total ascendía a poco más de $150,000. Les dio 10 días para aceptar un plan de pago o enfrentarse a una demanda. Envié la carta nuevamente por correo certificado. 2 días después, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era un abogado que representaba a mis padres. Querían discutir un acuerdo. Mi abogado me aconsejó que no hablara directamente con el abogado de ellos y que dejara que él manejara toda la comunicación. Los 2 abogados hablaron al día siguiente. Mi abogado me llamó después para ponerme al tanto. Mis padres ahora ofrecían $75 como acuerdo, a pagarse en cuotas mensuales durante 5 años. Me aconsejó rechazar esta oferta ya que seguía siendo insuficiente considerando lo que sabíamos ahora. Sugirió responder con una demanda por los $105,000 completos, pero con un plan de pago más extendido si era necesario. Mientras los abogados hablaban, mi hermana me llamó y me dijo que estaba considerando abandonar la universidad y buscar trabajo para ayudar a pagarme. Le dije que no lo hiciera. Este desastre no era culpa suya. Le aseguré que encontraríamos una solución que no destruyera su educación. Me agradeció por eso y me expresó cuán enojada estaba con nuestros padres por ponernos en esta situación. Se mudó de la casa de ellos y se fue a vivir con una amiga porque no soportaba estar cerca de ellos después de enterarse de lo que habían hecho. Estoy exhausto por todo esto y necesito descansar ahora. Haré otra actualización cuando tenga más información sobre cómo avanzan las negociaciones del acuerdo. En este momento, apenas puedo mantener los ojos abiertos después de trabajar en 2 empleos y lidiar con todo este drama legal y familiar. Gracias por leer hasta aquí. Volveré con más cuando pueda.